En este video te voy a explicar cómo hacer el análisis de una función cuadrática partiendo de su gráfica. Para eso vamos a separar la información en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los puntos importantes, que son las raíces, el vértice, la ordenada del origen y el máximo o mínimo de la función. Es importante que tengas súper claro cómo ubicar y reconocer puntos en el plano cartesiano. Por otro lado tenemos los conjuntos importantes de la función. Ellos son el dominio, el codominio, la imagen, el conjunto de positividad y de negatividad y el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Para poder reconocerlos e indicarlos de manera correcta, tenés que entender bien cómo representar un conjunto en forma de intervalo. Entonces veamos qué son cada una de estas cosas. Las raíces, por ejemplo, las puedes interpretar de dos maneras diferentes. De manera gráfica, las raíces son los valores en donde el gráfico toca al eje de las x. Veamos algunos ejemplos. En este tenemos a las raíces que valen 0 y 4. Acá tenemos las raíces que valen 2. En este también las raíces valen 2, solo que cambia la concavidad. Fíjense que solamente toca en un punto, por lo tanto las dos raíces valen lo mismo. Acá tenemos un ejemplo en donde el gráfico de la función no toca nunca al eje de las x, por lo tanto no tiene raíces reales. Acá tenemos otro ejemplo con las mismas características, no tiene raíces reales. En este ejemplo las raíces valen menos 4 y 1, y encontrar las raíces de manera gráfica es tan simple como eso, como ver en qué valores el gráfico de la función toca al eje de las x. En este último ejemplo, en menos 1 y en 3. Pero también tenemos que ver la interpretación algebraica. La definición dice algo así. x1 es raíz de la función f de x si se cumple que la función evaluada en ese número me da como resultado 0. Por ejemplo, x1 igual 2 es raíz de esta función que está acá porque se cumple que al evaluar a la función en 2, o sea, tengo que reemplazar a la cada x por el 2 y hacer todas las cuentas, me da por resultado 0. El siguiente punto importante que tenemos que ver es el vértice. El vértice es el punto en donde la parábola pasa de ser creciente a decreciente, o viceversa. Es importante que entiendas que el vértice es un punto, por lo tanto tiene que tener dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Para diferenciarlo del resto de los puntos le vamos a poner un subíndice v. Entonces nos va a quedar xv, e y v, que son los x del vértice y el y del vértice. Con ejemplos siempre es más sencillo entender. Encontrar las coordenadas del vértice no es más que ver en el gráfico cuáles son las coordenadas de este punto, en donde la función viene siendo decreciente, viene hacia abajo, hasta que llega a este punto que es el vértice, y acá empieza a ir hacia arriba. Las coordenadas de este punto son menos 1,5, menos 6,25. Estaría muy bien que si lo expresan lo puedan poner en fracciones. Esto es menos 3 medios, menos 25 cuartos. ¿Está bien? En otro ejemplo, la función puede no tener raíces porque no toca al eje de las x en ningún lado, pero sí tiene su vértice. El vértice en este caso es el punto menos 1, 3. El x del vértice vale menos 1, porque la coordenada x de este punto es menos 1. Y la coordenada y de este punto es 3. Menos 1, 3. Veamos otro ejemplo. Tenemos otra función que no tiene raíces, pero podemos ver que su vértice es el punto 2, menos 2. Recuerden que es un par ordenado. Siempre primero va la coordenada x. La coordenada x es 2. Y la coordenada y es menos 2. Entonces, por eso les decía que es importante que puedan reconocer y ubicar puntos en el plano, porque simplemente es leer cuál es ese punto para saber cuál es la coordenada del vértice cuando lo quiero ver gráficamente. En este caso, la función sí tiene raíces y su vértice es el punto 2 para x, el x del vértice vale 2 y el y del vértice vale menos 4. Siempre el primer número corresponde a la x, el segundo número corresponde a la y. Veamos un último ejemplo. En este caso, el vértice coincide con las raíces. ¿Se acuerda que acá teníamos dos raíces iguales? Y el vértice también es el mismo punto.
Recuerden que el vértice lo tengo que expresar como un punto, el punto 2, 0. Coordenada x 2, coordenada y 0. No se olviden de eso, por favor. Muy bien, después del vértice pasamos al máximo o mínimo de una función cuadrática. Y acá lo único que tenés que entender es que el vértice es un máximo o es un mínimo. ¿Está bien? Cuando la concavidad de la parábola es positiva, el vértice es un mínimo. Por lo tanto, vos tenés que poner mínimo y las coordenadas del punto que pusiste en el vértice, exactamente el mismo. Y si la concavidad es negativa, tiene forma de carita triste, el vértice es un máximo. Nunca te olvides de ponerlo en forma de punto como par ordenado, la coordenada x y la coordenada y. El mínimo o el máximo es el mismo que el vértice. La ordenada al origen también es un concepto simple de entender. Gráficamente vemos que la función, el gráfico de la función toca al eje de las ordenadas, o sea, al eje y. Y la interpretación algebraica sería saber cuánto vale la función cuando x vale 0. O sea, reemplazamos a x por 0 y hacemos toda la cuenta y siempre nos va a dar por resultado c. Recuerden que la fórmula de la ecuación cuadrática es esta, por lo tanto, la ordenada del origen va a ser siempre c. Esto significa que vos no tenés que hacer ningún tipo de cuenta ni nada. Si c vale 4, vos le pones 4 y si c vale 8, le pones 8. Cuando te preguntan cuánto vale la ordenada del origen, simplemente te tenés que fijar cuánto vale c y se acabó. Todo esto que te expliqué es para que sepas simplemente de dónde sale. Con todo esto terminamos los puntos importantes y tenemos que pasar a los conjuntos importantes. Por favor, no confundan puntos con conjuntos, que son dos conceptos totalmente diferentes. Los primeros conjuntos son el dominio y el codominio. No nos vamos a meter demasiado en eso ahora porque no es el momento. Simplemente decir que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente, en nuestro caso x, y como estamos trabajando con parábolas, siempre va a ser todos los números reales, así que le ponemos una R de reales y ya está. Con el codominio lo mismo, son todos los valores que puede tomar la variable y, por lo tanto también le ponemos los reales y no nos hacemos mucho más problema por eso. ¿Está bien? Como son parábolas, son funciones cuadráticas, siempre le ponemos la R y se acabó. Después pasamos al conjunto imagen, que ya se pone un poco más interesante. Son todos los valores que toma la variable dependiente y si voy marcando las coordenadas de los puntos de toda esta función, tengo que ver los valores que toma la coordenada y si observan no toma ningún valor que sea menor a menos 4. O sea que solamente la coordenada y tiene valores desde menos 4 para arriba, o sea desde menos 4 hasta más infinito. Esa es la imagen de esta función. También habrán notado que llega hasta el vértice, por lo tanto el límite de la imagen de la función siempre va a ser el y del vértice. Por eso es tan importante que le presten atención al vértice. El y del vértice será el límite de la imagen de la función. Si la concavidad es negativa, o sea carita triste, la imagen será desde menos infinito hasta el y del vértice. Y si la concavidad es positiva, la imagen será desde el y del vértice hasta más infinito. El próximo conjunto que nos falta estudiar es el conjunto de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad está definido como todos los valores de x para los cuales se cumple que la función es mayor que 0. Entonces tengo que mirar para qué valores de x la función me queda del lado de arriba. Si ustedes ven acá, me queda por allá arriba. Yo no lo veo porque me queda fuera del cuadradito en donde yo hice mi gráfico. Pero si yo quisiera verlo, simplemente tendría que bajar el gráfico y ves que está por ahí arriba. La función sigue infinitamente para arriba. Esto significa que para estos valores de x, la función es mayor que 0. Me queda del lado de arriba del eje x. ¿Y esto sucede hasta qué momento? Hasta el momento en que llego a la primera raíz, a x1, que en este caso vale menos 1. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, la función me queda positiva, del lado de arriba del eje x. Ese es una parte del conjunto de positividad. A partir de ese momento, si sigo avanzando en el eje x, la función me queda menor que 0, me queda del lado de abajo del eje x. Por lo tanto, ese ya es el conjunto de negatividad. ¿Hasta dónde ocurre eso? Hasta que llego a la próxima raíz, a x2, que en este caso es
3. Recuerden, tenemos eje X, abajo del eje X, arriba del eje X. Teniendo eso claro, me doy cuenta que si sigo avanzando en el eje X, la función vuelve a quedar del lado de arriba, vuelve a quedar mayor que 0, por lo tanto es parte del conjunto de positividad. Entonces, pasando en limpio todo esto, podemos darnos cuenta que si la concavidad es positiva, o sea, a es mayor que 0, pueden ocurrir tres cosas. Que la función no tenga raíces, entonces el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a más infinito, y el conjunto de negatividad va a ser un conjunto vacío. Que la función tenga una sola raíz doble, por lo tanto hay que excluir ese valor, y se hace poniendo desde menos infinito hasta esa raíz, unión desde esa raíz a más infinito, y el conjunto de negatividad también es un conjunto vacío. Y en el tercer y último caso tenemos dos raíces distintas, y entonces el conjunto de positividad me queda desde menos infinito hasta la raíz, y desde la segunda raíz hasta más infinito. Y el de negatividad desde la primera raíz hasta la segunda raíz. En el caso de que la concavidad sea negativa, es más o menos lo mismo, pero con el conjunto de negatividad. Acá les dejo los tres casos para que los vean, pongan pausa y traten de entenderlos. El intervalo de crecimiento, la definición que encontrás en los libros, es más o menos así. Supongamos que vos tenés dos números, un número A y un número B. El intervalo de crecimiento son todos los valores del dominio, o sea, los que puede tomar X, para los que se cumple. Que si A es mayor que B, entonces la función evaluada en A es mayor que la función evaluada en B. Bien, ¿qué significa todo esto que acabamos de decir que es medio difícil? Tranquilo. La cosa es más o menos así. Cuando X va creciendo, si yo me voy moviendo por en el eje X de izquierda a derecha, la función tiene que ir subiendo, tiene que ir creciendo. Si cuando X va hacia la derecha, cuando vos te vas moviendo por el eje X hacia la derecha, la función va subiendo, todos esos valores de X forman el intervalo de crecimiento. Si vos mirás, la función va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega ¿a dónde? Hasta que llega al vértice. Y en ese momento, cuando llega al vértice, empieza a decrecer, empieza a ir para abajo. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ir desde menos infinito hasta la coordenada X del vértice. ¿Está bien? Entonces desde menos infinito hasta el X del vértice. En este caso sería desde menos infinito hasta 2. ¿Está bien? Pero siempre es hasta la coordenada X del vértice. Veamos lo mismo acá en GeoGebra. Si yo me voy moviendo por el eje X, ven yo voy viendo en este caso que la función va decreciendo, va yendo para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta que llego al vértice. Entonces, toda esta parte de atrás, desde menos infinito hasta el X del vértice, en este caso es el intervalo de decrecimiento. Y desde el X del vértice en adelante, cuando yo me voy moviendo para adelante, la función va yendo hacia arriba, va creciendo. Entonces, desde el X del vértice, para atrás no vale moverse, siempre para adelante. Desde el X del vértice para adelante la función va creciendo. Entonces desde el X del vértice, que en este caso es 1, hasta más infinito, es el intervalo de crecimiento. Bien, volvemos acá. Entonces, pasando en limpio. Si la concavidad es positiva, o sea, si tenemos a mayor que 0, que tiene forma de carita feliz, el intervalo de crecimiento va a ser de este lado, desde el X del vértice hasta más infinito. Si la concavidad es negativa, o sea, carita triste, el intervalo de crecimiento va a ser acá, esta es la parte que crece. Va a ser desde menos infinito hasta X del vértice. Entonces, tienen que tener en cuenta cuando la concavidad es positiva, el intervalo de crecimiento me queda a la derecha, de este lado, y cuando la concavidad es negativa, el intervalo de crecimiento me queda a la izquierda. Pero si entendieron cómo sacarlo, va a ser mucho más sencillo. El intervalo de decrecimiento es lo mismo, pero al revés. Está bien, en la parte en donde la función va hacia abajo, porque va decreciendo. Acá les armé un cuadrito en donde tenemos los mismos casos. Concavidad positiva,
El intervalo de decrecimiento es la parte que va para abajo. El intervalo de decrecimiento va a ir desde menos infinito hasta el valor que sea de x del vértice. Vos te tenés que acordar cuánto valía el vértice. Te fijás, el vértice valía, no sé, en este caso es el 2, 2. El x del vértice vale 2. Entonces acá tenés que poner x del vértice, que es 2. Acá lo mismo, te fijás cuánto vale el x del vértice en el gráfico de la función. Si vale 8, acá pones 8. Y si vale 23, acá pones 23. Si vale 1, pones 1. Y si vale 0, pones 0. ¿Está bien? Pero siempre el límite del intervalo de crecimiento siempre es el x del vértice. Y para terminar, dejamos para el final porque no es ni un punto ni un conjunto. Dejamos al eje de simetría, que lo que es una recta. ¿Está bien? Entonces, el eje de simetría es una recta vertical imaginaria que pasa por el vértice de la parábola. Es esta que está con la línea punteada acá. Bien, ¿y qué representa? Es un eje de simetría, como su nombre lo indica. Es como si fuera un espejo, que lo mismo que hay de este lado, vos lo vas a ver de este lado. De este lado es lo mismo que de este lado. De acá, desde esta raíz hasta el eje de simetría, tengo 2 unidades. O sea que si me muevo 2 unidades para el otro lado, voy a encontrar la otra raíz. Y eso va a pasar con cualquier punto. Desde cualquier punto hasta el eje de simetría va a ser la misma distancia que desde el eje de simetría hasta su punto simétrico que está del otro lado. ¿Está bien? Bueno, para eso sirve el eje de simetría. Todos los puntos de la parábola tienen un simétrico, salvo el vértice, que es simétrico de sí mismo. Y siempre, 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 cuando te piden que escribas el eje de simetría, pones x igual y pones el x del vértice, lo mismo que antes. Si el x del vértice vale 2, vos pones x igual a 2. Si el x del vértice vale 8, pones el eje de simetría x igual a 8. Si el x del vértice vale menos 4, eje de simetría x igual a menos 4. Si el x del vértice vale 0, x igual a 0 y así sucesivamente. Bueno, eso es todo lo que tenés que saber de parábolas, cómo hacer el análisis completo de una función cuadrática a partir de su gráfico. Todavía no te dije cómo calcular sus raíces y el vértice, porque si vos te prestaste atención a este video, con las coordenadas del vértice y con el valor de las raíces, con esa información puedes hacer todo el análisis completo. ¿Por qué? Porque el eje de simetría no es más que el x del vértice. El intervalo de crecimiento tiene su límite en el x del vértice también. Entonces necesitas el dato del x del vértice, el de crecimiento y el de decrecimiento. El conjunto de positividad y de negatividad tenía sus límites en las raíces. Entonces, coordenadas del vértice, raíces. Necesitas conocer las raíces porque hasta ahí llegan los conjuntos de positividad y de negatividad. La imagen siempre va desde menos infinito hasta el i del vértice, o desde el i del vértice hasta más infinito. Con las coordenadas del vértice, de nuevo, podés saber cuánto vale la imagen. Bueno, dominio y codominio son siempre los reales. La ordenada al origen dijimos que vale c. Y bueno, y después cómo calcular el vértice y las raíces. Eso es todo lo que necesitas saber para hacer el análisis de una función cuadrática. Adiós.